Gracias, excelentísimo señor secretario, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. El título de esta ponencia, Tres crisis encadenadas, sanitaria, económica y social, es el mismo de la memoria del Pleno de Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que tuvo el honor de exponer en la sesión del 14 de diciembre de 2020 y que ha sido objeto de reciente publicación en un libro. El párrafo inicial de la memoria indica cuál es el objeto del suyo en los siguientes términos. Esta memoria se dirige a todas las personas a las que pueda interesar. Contiene una reflexión sobre la situación en que se encuentra España, las dolencias que nos aquejan, la actitud positiva que todas las personas deberíamos adoptar para superarla. La finalidad no es buscar responsabilidades sobre la tragedia que estamos viviendo, sino exponer de forma objetiva las enseñanzas que esta realidad nos ha permitido aprender e intentar que sean útiles para el futuro. Estamos en el futuro. El estado de alarma se ha extinguido en medio de una preocupación generalizada porque la epidemia no ha desaparecido. Existe el riesgo de que suceda lo mismo que aconteció el año pasado cuando se pasó a la situación de nueva normalidad, es decir, cuando se extinguió la primera declaración del estado de alarma y se pasó a esta situación en que los medios de defensa que se habían instrumentado por el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio fueron absolutamente superados de forma inmediata por una segunda oleada y dio lugar al final a que se tuviera que acudir a una nueva declaración del estado de alarma por decreto de 26 de octubre de 2020, modificado y prorrogado por el de 3 de noviembre. Esta preocupación y riesgo perfectamente explicables, son perfectamente explicables, si se tiene en cuenta además que la Ley 2/2021 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, reitera en su práctica totalidad el contenido del Real Decreto 21/2020 de 9 de junio, ya citado, cuyas previsiones quedaron desbordadas con toda rapidez. Por tanto, surge aquí una pregunta, es decir, ¿hemos aprendido las lecciones que se derivan de lo sucedido el año pasado en la situación de nueva normalidad? La respuesta a esta pregunta fuera afirmativa, sería un indicio de que hemos tomado el camino adecuado para intentar evitar el riesgo. En síntesis, dado el tiempo limitado de que dispongo, la respuesta afirmativa consiste en que cada una de las personas individuales seamos conscientes de que resulta esencial observar todas las normas y medidas de autoprotección y restricción de derechos. En definitiva, en la adopción de una actitud positiva en la que ha de comprometerse toda la sociedad y, por supuesto, todos los poderes públicos. En la medida en que avancemos por el camino de la responsabilidad, avanzamos en la posibilidad de que se produzca de nuevo, de evitar que se produzca de nuevo una situación como la del año pasado en la nueva normalidad. Para ello contamos con una ventaja, como es la vacunación, que avanza a buen ritmo, que es muy superior a la desventaja que supone que la desaparición del estado de alarma se ha producido a la vez, en este caso, en la misma fecha, el 9 de mayo, 00 horas del 9 de mayo, cuando la pandemia existe de forma asimétrica en los distintos ámbitos territoriales, como son las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Por tanto, si centramos la atención, que es lo que voy a hacer en esta intervención, en la nueva situación desde una perspectiva jurídica, la desaparición del estado de alarma suscita una serie de cuestiones que son objeto de preocupación, de las cuales, por razones evidentes de tiempo, voy a seleccionar 4 que giran alrededor de los derechos fundamentales que consagra la Constitución y que son las siguientes. Primera es, formulo en términos de preguntas, la primera es si la extinción del estado de alarma puede producir un vacío jurídico en relación con la restricción de derechos fundamentales. Segunda, ¿qué medidas pueden adoptarse por los poderes públicos en orden a la restricción de los derechos fundamentales cuando ahora ya no se trata de aplicar una legislación propia del estado de alarma, sino una legislación ordinaria? Tercera, ¿a quién corresponde la competencia para adoptar las medidas restrictivas? Esencialmente sean las comunidades autónomas o el Estado. Y cuarta, ¿cuáles son los límites que afectan a los derechos fundamentales, a esta restricción, a estas medidas,
que pues, esencialmente voy a concentrar en el control judicial que ha sido por la ley de la jurisdicción contemplativa. Primera cuestión, por tanto, determinar si se produce un vacío en relación con las posibles restricciones de derechos fundamentales nos obliga a determinar, en realidad, qué es lo que ha sucedido, al desaparecer, por qué se plantea esta cuestión, qué es lo que ha sucedido al desaparecer la declaración del estado de alarma, al extinguirse el estado de alarma. Pues bien, debemos de tener en cuenta que existen dos tipos de declaraciones de estado de alarma, han existido, y el contenido es muy diferente, de forma la extinción del segundo estado de alarma, que es el que se ha producido a las 0 horas de 9 de mayo de 2021, no tiene por qué producir necesariamente un resultado negativo, si se ha aprendido la lección y todos asumimos el cumplimiento de la regulación ordinaria, por la legislación ordinaria. ¿En qué consisten estas diferencias? La primera declaración es efectuada por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, objeto de prórrogas sucesivas. Se ajusta literalmente a la regulación contenida en la Constitución y en la Ley Orgánica 481 de declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, y no suscitó problemas jurídicos relevantes en cuanto al tiempo de duración de sus prórrogas, la autorización por parte del Congreso de Diputados, la consideración de que a los efectos del estado de alarma la autoridad competente es el gobierno, es decir, que había una concentración de poder en el gobierno en ese estado de alarma, una definición efectuada en la declaración de cuáles eran las normas aplicables de la restricción de derechos fundamentales, por cierto, muy importante, en las libertades de circulación por todo el territorio nacional y también de los derechos de reunión y manifestación, hasta el punto de que se planteó si en vez de declarar el estado de alarma se debía haber declarado el estado de excepción. En cambio, la segunda declaración del estado de alarma, que es la que se produce el 26 de octubre de 2020 y se prorroga y modifica por un Real Decreto de 3 de noviembre, refleja la asunción por el Estado de un sistema de cogobernanza. Ese poder del Estado existe en la declaración, pero ¿qué sucede? Se delega en los presidentes de todas las comunidades autónomas, que son en definitiva los que habrán de tomar las decisiones. La competencia de coordinación del Estado, como vamos a ver en este segundo estado de declaración, se va diluyendo porque pretende trasladarse a un Consejo Interterritorial de Salud Pública, y como surgen problemas acerca de si las decisiones de este Consejo son obligatorias o no, y disensiones entre los participantes en ese Consejo, que preside el Ministro de Sanidad y forman parte de él todos los consejeros de las comunidades autónomas, es decir, para ejercer la competencia de coordinación del Estado, el Estado se encuentra en minoría, tiene un voto y todos los consejeros de cada comunidad tienen su respectivo voto. Bien, esta ha dado lugar a una serie de problemas a los que aludiré más adelante, y ya incluso la adopción de las medidas se refiere a lo que hagan las comunidades autónomas, porque ya no se sabe si es obligatorio o no. Es decir, aquí ha surgido un problema en esta segunda declaración muy importante. Pero lo esencial en este momento es decir que esta declaración es sustancialmente diferente de la primera en cuanto a la concepción de la verificación de los poderes, de su realidad y de sus manifestaciones. Pues bien, en esta situación, como fácilmente se comprende, la desaparición del estado de alarma, en este caso, en cuanto a la segunda declaración, lo que plantea en lo esencial es la necesidad de determinar si las decisiones en orden a la restricción de derechos fundamentales pueden ahora adoptarse en el ejercicio de sus competencias por el Estado y las comunidades autónomas de conformidad con la legislación ordinaria. Para responder si se ha producido, por tanto, o no un vacío en cuanto a esta adopción de medidas restrictivas, tenemos que ver, lógicamente, tenemos que entrar a considerar la segunda cuestión, es decir, cuáles son las competencias de acuerdo con la legislación ordinaria para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales. Bien, pues esto nos obliga a partir como comparación de ver qué había sucedido en el estado de alarma, cómo se habían adoptado esas medidas restrictivas, porque realmente lo único que existía eran conceptos jurídicos indeterminados.
La propia declaración, ley 481, declaración del estado de alarma, se remitía a la legislación ordinaria en materia de sanidad en cuanto a las enfermedades infecciosas. Y en esta legislación ordinaria realmente se decía que se podrían adoptar las medidas necesarias, por lo tanto era un concepto indeterminado amplísimo. Pero, subrayemos, estaba en la legislación ordinaria, no estaba en la legislación propia del estado de alarma. Bien, entonces, ¿cómo resolvió el Tribunal Constitucional esta cuestión? El Tribunal Constitucional resolvió esta cuestión diciendo que en este caso lo que se producía era una contraposición entre derechos fundamentales. Por una parte, el derecho a la integridad física, artículo 15 de la Constitución, el derecho a la salud, artículo 43, y por otra, el derecho, en su caso, de manifestación, derecho de reunión o derecho de libertad de decisión. Entonces, el Tribunal Constitucional indicó que esta contraposición había que resolverla de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Había que ver, era choque entre la contraposición entre derechos, había que ver, en este caso, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, si la restricción de los derechos y las medidas que se adoptaban podían justificarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad que no está en la Constitución y que ha sido aplicado por el Tribunal Constitucional en conexión con otros principios generales de derecho, y existía ya una jurisprudencia muy consolidada, como voy a decir, en el momento que se declara el estado de alarma. En consecuencia, la pregunta de si una vez desaparecido el estado de alarma podrían aplicarse medidas restrictivas de derechos individuales fundamentales de acuerdo con la legislación ordinaria, tiene una respuesta bastante sencilla. ¿Por qué? Pues porque estas leyes eran, para empezar, la misma Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública, de la que había partido el propio Tribunal Constitucional. Además, la Ley de 25 de abril del 86, General de Sanidad, otra Ley de abril del 86, General de Salud Pública, en las cuales se hablaba de medidas preventivas pertinentes, medidas de intervención que resulten pertinentes, es decir, que había también conceptos jurídicos indeterminados, no solo en la ley orgánica de medidas especiales, sino también en leyes ordinarias, en las cuales se decía que se podían adoptar las medidas pertinentes. En definitiva, por tanto, la cuestión podía resolverse, y es como ha de resolverse, ya ha sido resuelta, como queremos responder a la cuarta cuestión, en el sentido de que hay una contraposición de derechos y hay que aplicar el principio de proporcionalidad. Pensemos que incluso existía una sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2003, es decir, muy anterior, por supuesto, a la declaración del estado de alarma, 17 años más tarde, en la cual se había aplicado ya el principio de proporcionalidad en relación con el derecho de protección y la protección de la salud pública. Y en esa sentencia de 27 de octubre se reflejaba ya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en orden a la aplicación del principio de proporcionalidad. Y también hemos de decir que el principio de proporcionalidad se encuentra en este momento acogida en el derecho de la Unión Europea, concretamente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 50. Bien, este principio, ¿en qué consiste en definitiva? ¿Qué es lo que exige? El Tribunal Constitucional ha indicado en esa reiterada jurisprudencia lo siguiente: no puede aplicarse de forma autónoma, es decir, tiene que estar en conexión, está en la Constitución, pero sí tiene que estar en conexión con otros derechos o principios constitucionales previstos en la Constitución. Segundo, han de concurrir tres requisitos: necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, al caso. Bien, en consecuencia, la pregunta o la respuesta a estas dos primeras cuestiones es la siguiente. Una vez extinguido el estado de alarma, pueden establecerse restricciones de derechos fundamentales en aplicación del principio de proporcionalidad. Y en consecuencia, la extinción del estado de alarma no ha producido ningún vacío jurídico en relación con la posible restricción de derechos fundamentales. Pasamos así al examen de la tercera cuestión que había indicado, que es la de determinar a quién corresponde la competencia para adoptar las medidas restrictivas de derechos fundamentales. Para responder a esta cuestión es necesario partir de la distribución de competencias en la Constitución. ¿Qué competencias corresponden al Estado en materia de sanidad
y qué competencias corresponden a las comunidades autónomas. El Estado, de conformidad con el artículo 1, apartado 16 de la Constitución, tiene competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad. Las comunidades autónomas, la Comunidad Foral Navarra, han asumido con carácter general el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en los términos de cada estatuto. Bien, como el alcance de las competencias asumidas por las comunidades autónomas tiene un alcance limitado, es necesario referirse a las competencias del Estado. Pues bien, de acuerdo con la Constitución y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es esencial la sentencia 33-2017 de 1 de marzo, la base comprende lo básico, lo esencial, lo nuclear o lo imprescindible de una materia en aras de una unidad de posiciones jurídicas que delimita lo que es competencia esencial y determina al tiempo el punto de partida del límite a partir del cual puede ejercer su competencia en la comunidad autónoma. Bien, por tanto, este concepto de lo básico es el que hay que tener en cuenta. Y no sé si se me escucha. Ahora sí, ha habido un momento de que no, pero yo creo que ahora sí se le escucha perfecto. No, profesor Rafael Gómez, tiene cerrado el micrófono. Ahora está abierto. Bien, perdón. En definitiva, lo que estaba indicando el concepto de bases, que debe ser lo núcleo, lo esencial, y que permite también que se puedan tomar, en ciertos casos, cuando sea necesario, como sucede en esta materia de sanidad, decisiones concretas e incluso dictar normas de carácter reglamentario. En cuanto a la coordinación, la misma sentencia que estaba diciendo, especifica que la coordinación en materia de sanidad corresponde hacerla al Estado y que significa la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las autoridades sanitarias estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se consiga la integración de recursos parciales en la globalidad del sistema. Bien, en definitiva, esta materia, la coordinación, está desarrollada por la Ley Estatal de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 28 de mayo del 2003, y que regulaba la competencia del Ministerio de Sanidad y atribuía al Consejo Interterritorial de Salud la intervención previa a la declaración con el carácter de recomendación. Como ya he indicado antes, con la segunda declaración del estado de alarma y con la idea de cogobernanza, se intenta atribuir y se efectúa expresamente en el decreto de declaración de estado de alarma de 26 de octubre la competencia de coordinación cuyo titular es el Estado, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que el Estado está en absoluta minoría, como antes he dicho, y eso ha dado lugar a una cantidad de problemas, entre ellos la declaración del estado de alarma específico para la Comunidad de Madrid en relación con la libertad de circulación, porque la Comunidad de Madrid no aceptaba la decisión del Consejo Interterritorial, puesto que había votado en contra, y también que en el decreto de 16 de octubre se diera el valor de decisión de coordinación a estas decisiones del Consejo Interterritorial de Salud. Pero debo decir que una vez acabado el estado de alarma, la competencia corresponde al Ministro de Sanidad, que es el que debe efectuar la correspondiente declaración, y a mi juicio, y si no existe tal declaración, el acuerdo del Consejo tiene el valor de recomendación, que solo es obligatorio para las comunidades cuyos representantes votaron a favor. Y entonces, la última cuestión que era objeto de la ponencia es la de examinar la competencia para adoptar decisiones que afectan a los derechos fundamentales, que es la relativa, este límite, al control judicial específico previsto en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.
En la memoria de la Academia se hace referencia en las conclusiones a las deficiencias del ordenamiento que habrían de solucionarse, entre otras medidas, con la actualización de la Ley 481 de Declaración de los Derechos de Alarma, de excepción y de sitio, también de la legislación ordinaria, porque no se puede mantener situaciones, y además de la gravedad que existen, en función de conceptos jurídicos indeterminados con carácter general e indefinido, y haciendo que los tribunales sean los que vayan rellenando todo el ordenamiento jurídico. Pero esto se decía con carácter provisional en la medida en que, mientras no se actualizaran todas estas normas, la intervención o el control del Poder Judicial era importante porque proporcionaba un elemento de seguridad jurídica ante la incertidumbre existente acerca de la corrección, del ajuste a la Constitución de todas las medidas restrictivas de derechos fundamentales. Y la memoria decía que a estos efectos era importante que se declarara, o regulara, un recurso ante el Tribunal Supremo que pudiera unificar toda la disparidad de criterios que se habían producido en la situación de nueva normalidad en el año pasado y que, por lo tanto, dieran seguridad en el sistema jurídico, siquiera con ese carácter de provisionalidad hasta que se actualizaran todas. Pues bien, este decreto ley se ha dictado y ha dado lugar, el decreto ley 21 de 4 de mayo, es decir, de hace unos días, y ha dado lugar a que ya se haya producido la primera sentencia del Tribunal Supremo. La primera sentencia del Tribunal Supremo todavía es mucho más próxima. El propio Tribunal Supremo, la tengo aquí, porque la sentencia es de 24 de mayo, el propio Tribunal Supremo publicó una nota previa y la sentencia apareció publicada pues ayer o esta mañana, realmente yo la he manejado esta mañana, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace la sentencia? Voy ya a sintetizar porque creo que estoy en los límites de tiempo. Bien, lo que hace la sentencia es admitir que se pueden establecer medidas restrictivas de derechos individuales siempre que concurran, en definitiva, los tres requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta que ha establecido el Tribunal Constitucional. Esta es una observación personal. Voy a leer aquí la sentencia de los requisitos, creo que no he excedido el tiempo y me pongo a disposición de ustedes para el colegio. Coloquio posterior, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Rafael Gómez Ferrer. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los panelistas desea intervenir? Pues me van a permitir que siga inquiriendo a los ponentes. Creo que precisamente hace un par de días salían los países a los que era más seguro el viajar. Creo que los países eran Finlandia, por parte de Europa, y luego Corea del Sur, Japón, China, Singapur y Nueva Zelanda. Creo que esta madrugada Singapur ha salido del grupo porque ha habido un rebrote. Obviamente en estos países es muy disimilar el régimen político al que están sometidos. Y la pregunta, obviamente clave, es que en situaciones de este tipo es más eficiente el Estado democrático liberal o el Estado, entre comillas, tipo China, tipo Singapur. Bien, a mí me parece que lo más eficiente, si hablamos de eficiencia en el sentido social completo, es dar una batalla que es importantísima para que toda la población esté educada democráticamente. Es decir, que sepamos aceptar que cuando hay normas restrictivas de derecho porque son necesarias, hay que cumplirlas. Que todos seamos conscientes de eso, porque el Estado no puede tener 1 millón de policías para que vayan siguiendo a todos los ciudadanos. Y en consecuencia, creo que el avance para todos en la convivencia es medio plazo. Es posible que la dictadura en un primer momento sea más eficaz, puede probar una vacuna, poner 50.000 hombres por obligación a probarla, a ver qué pasa, etcétera. Pero ese no es el sistema de vida que hemos elegido. El sistema de vida que a la larga es mucho mejor para la convivencia, para la ciudadanía y para todos. Es de libertad y derechos fundamentales, igualdad
y, naturalmente, los principios, los valores que proclama la Constitución, porque por la vía democrática tenemos el riesgo de que también se puede llegar a una dictadura, y lo hemos visto históricamente, las consecuencias han sido terroristas. Por lo tanto, vamos a dar una batalla entre todos. Por eso decía que era muy importante la colaboración de toda la sociedad, de todos los órganos de relevancia constitucional, sindicatos, partidos, de la prensa, que no es de relevancia constitucional, pero la tiene, porque es un cuarto poder del Estado, y de los poderes públicos, que dan una medida o una visión de contradicción que me parece a mí absolutamente, en fin, no quiero ser muy duro, pero en fin, creo que debería evitarse, porque no estamos en situación de discutir, sino de colaborar todos para hacer frente a una situación gravísima para el país. Por tanto, creo que he contestado a la pregunta. Gracias. De hecho, a sus comentarios ahora se ha puesto, en fin, encima de la mesa un nuevo mecanismo de medicina. Teníamos la medicina predictiva, la preventiva, la personalizada, y en relación con esta pandemia se habla mucho de medicina basada en el ciudadano. ¿Tiene esto algo que ver con la formación de educación que a la ciudadanía se le debería exigir? Bueno, creo que la educación de la ciudadanía, exigirla se le puede exigir, pero yo creo sobre todo de quedársela. Es decir, la educación de la ciudadanía se adquiere en la familia, se adquiere en los centros de enseñanza y se adquiere con la vida, porque todos aprendemos mucho de los éxitos y de los fracasos. Y si me permite decir mi opinión, más de los fracasos que de los éxitos. Es decir, esta enseñanza es la que todos tenemos que aprender. Todos nos tenemos que educar en esa enseñanza. Ahora se habla mucho, es verdad, de lo predictivo, ¿no? Pero incluso en esta materia se ha hablado también de que estas medidas que se adoptan son predictivas, la intervención de los tribunales. En fin, esta es una cuestión discutida, ¿no? Y en el mundo jurídico. Pero mi opinión es que la predicción, cuando se basa en conjeturas o en profecías, evidentemente súper discutible. Pero cuando se basa en realidades, es lo que estamos viviendo siempre. Se acaba de aprobar la ley de protección en materia de clima. Estamos viendo que el planeta se ha destruido. Estamos diciendo que se puede destruir. ¿Por qué? Porque tenemos datos serios, científicos, y entonces será predictivo, pero es tomar esas medidas. No vamos a esperar a ver si se destruye el planeta para tomar las medidas. Lo mismo pasa en esta materia. Toman medidas predictivas. Bueno, pero después de un año sabemos exactamente lo que puede pasar y las medidas que hay que adoptar para evitar que pase. Y hay que tomar medidas predictivas, hay que ser proactivo. No se puede estar esperando a ver si aumenta la pandemia para tomar las medidas, hay que tomarlas antes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que en materia de sanidad, que naturalmente, aparte que soy de una familia de médicos, naturalmente no soy ningún experto, imagino que si se habla de esta medicina, pues creo que lo que está pensando es que cuando existe alta probabilidad de que se produzca una enfermedad, lo mejor es detectar esta probabilidad cuanto antes y adoptar las medidas necesarias. Si me permite hacer una transposición del mundo jurídico al mundo médico, que he vivido mucho familiarmente, diría que la transposición a mí personalmente me parece correcta, pero este juicio no tiene ningún valor, lógicamente. Pues muchísimas gracias, profesor Rafael Gómez Ferrer,